Capítulo 41. Recuerdo lo que creía mi fe en las mentiras de la iglesia con una mezcla de desconcierto, repugnancia y odio. Es casi imposible comprender tanta ingenuidad, tanta ceguera deliberada, y sin embargo, sé que no hace tanto tiempo yo era solo una de las ovejas ciegas del adversario. Ahora, sin embargo, se me han abierto los ojos. Y así, desafiando a los antiguos profetas del adversario, yo también pondré por escritos las revelaciones que me han sido concedidas. Cuando vi al Maestro por primera vez, no me di cuenta de que estaba en presencia de la divinidad. ¿Cómo podría, con mis débiles ojos mortales, comprender la verdad? Aún así, supe que él era más de lo que parecía. Llegó al palacio imperial disfrazado de mortal, pero ni siquiera esa humilde figura pudo ocultar por completo su gloria. Atravesó las puertas, y nadie pensó en detenerlo, hasta que llegó a la sala donde el que entonces considerábamos supremo celebraba la corte. No recuerdo exactamente por qué estábamos todos reunidos en ese momento. Algo sobre la guerra, sin duda, pero no importa. Lo que recuerdo con perfecta claridad, sin embargo, es cuando las puertas se abrieron para revelar al maestro, y todos caímos de rodillas ante él. Entonces habló y nos reveló la verdad de la creación. Sus palabras se clavaron en nuestros cráneos, derribando las barreras de mentira e ignorancia que habían crecido allí a lo largo de nuestras vidas. Nos enseñó sobre los dioses verdaderos, de quienes nacieron todos los mundos, antes de que el adversario usurpara su lugar como legítimos soberanos de la creación. Nos enseñó sobre la larga guerra que había librado contra este cobarde demiurgo y sus secuaces, para romper los sellos de la mentira y despertar a los dioses verdaderos de su largo letargo, para que la humanidad pudiera reclamar su lugar como sus siervos predilectos. Sus palabras eran más que simples sonidos. Contenían la verdad de sí mismas, cada una mostrándonos destellos de aquella época antediluviana en la que los dioses verdaderos gobernaban el cosmos. El dolor fue inmenso al compartir estas visiones con nosotros, y yo, como muchos otros, huí. Mi mente lastimera no pudo soportar la visión de tal magnificencia, y volví a mis instintos más bajos y bestiales mientras buscaba huir de lo que no entendía. Pero en lugar de castigarnos a mí y a los demás cobardes por nuestra indignidad, el Maestro fue misericordioso. Con un simple gesto, selló las puertas y nos encerró a todos en la sala del trono con él, impidiéndonos escapar hasta que supiéramos lo que tenía que decirnos. Mientras golpeábamos los grandes paneles de madera con los puños ensangrentados, continuó hablando, hasta que por fin terminó, y todos y cada uno de nosotros fuimos sus leales vasallos, ahora y para siempre. Entonces, y solo entonces, se despojó de su apariencia mortal y nos permitió contemplarlo en su verdadera gloria, haciéndonos conocer la verdadera naturaleza del ser al que ahora servíamos. Y caímos de rodillas, gritamos nuestras oraciones y sacrificamos a aquellos demasiado débiles para detenernos. A pesar de todo su poder y gloria, el Maestro debe actuar en secreto, para que los secuaces del adversario no lo derroten con sus cobardes artimañas. Con ese fin, hoy el Maestro ha urdido una gran labor alrededor del palacio, para impedir que la plebe se dé cuenta de los grandes acontecimientos que ocurren dentro de estos sagrados muros, así como para asegurar que nadie cuestione qué les sucedió a los sirvientes ni por qué permanecemos en el palacio tanto tiempo más. Esta obra utilizó al Kaiser y a su linaje como reactivos, sus vínculos con el imperio se convirtieron en hilos con los que el Maestro tejió el velo que ocultará sus obras. Observamos con éxtasis cómo los desenredaba todos, dejando solo un remanente del Kaiser para sentarse en su trono, que el Maestro ahora usa como vector para asumir la apariencia de este soberano mortal y engañar al resto del imperio, hasta que llegue el día en que la verdad pueda ser revelada y todos se arrodillen ante él en gozosa adoración. Mañana, por fin nos despojaremos de nuestras corazas humanas. Los preparativos para el rito de transformación están completos. En secreto, hemos conseguido los reactivos que requiere el Maestro, mientras que quienes poseemos el nivel de poder mágico requerido hemos aprendido los pasos del rito. Se ha cavado un gran pozo, desplazando las flores inútiles y los árboles raros que la familia imperial recolectó durante tanto tiempo, y se ha trazado un complejo círculo arcano a su alrededor con joyas en polvo de las bóvedas reales. Allí, bajo la luz de la luna llena, seremos traídos a una nueva existencia. Tiemblo de anticipación al escribir estas palabras. El Maestro nos dijo que el rito nos liberará de las formas débiles que las maquinaciones del adversario han atrapado en nuestra esencia, transformando nuestros cuerpos en formas aptas para el servicio de los dioses verdaderos. Pensar en todo lo que nos robaron, a nosotros y a nuestros antepasados durante incontables generaciones, debido a las manipulaciones del adversario, me llena de justa furia. Pero a pesar de todo su engaño, pronto se revelará la verdad y sus planes se desbaratarán. No puedo esperar.
Es difícil escribir, porque estas manos débiles y mortales ya no son mías, y solo mirarlas mientras escribo estas palabras me llena de disgusto por la criatura débil y frágil que una vez fui. Hace 10 días, tuvo lugar el rito de la transfiguración. Yo, junto con el resto de la corte, yacía en el gran foso, desnudo salvo por las runas grabadas en mi piel. Recuerdo vagamente que el dolor me incomodó en aquel momento. Otra señal más de lo patético que era entonces, pues semejante dolor no era nada comparado con lo que vino después. Bajo la guía del maestro, sus acólitos cantaron y sometieron las leyes del cosmos a su voluntad. Durante 3 días, me sumergí en las energías primordiales del universo. Fui bendecido con visiones de poder cósmico, incluso mientras mi frágil cuerpo se retorcía y gritaba en abyecta agonía. Para mi vergüenza, rogué que terminara, antes de que los últimos cimientos de mi visión del mundo finalmente se hicieran añicos y renaciera, purificado ante los ojos de los dioses verdaderos. Mi cuerpo hizo lo mismo, convirtiéndose en una crisálida sangrienta que se desintegró para revelar mi nueva y gloriosa forma. Desperté rodeado de mis compañeros, quienes se habían transfigurado como yo. Nos deleitamos bajo el cielo nocturno, escuchando los sermones del maestro mientras nos deleitábamos con la carne de los magos que habían realizado el ritual, cuya vida se consumió para alimentar nuestra transfiguración. Incluso ahora, los recuerdos de ese tiempo de pruebas están desvaneciendo, porque incluso transformado como estoy ahora, no puedo retener esas verdades en mi mente. Sin embargo, sé con absoluta certeza que su marca permanecerá para siempre en mí, un testimonio de la bendición que he recibido. Me cuesta pensar en el hombre débil que escribió en este diario como en mí. Sus pensamientos, sus preocupaciones y miedos ahora me parecen insignificantes. Por eso tardé tanto en lograr que mi gloriosa nueva forma se transformara en mi apariencia anterior, y aún estoy por delante de muchos de mis hermanos, que aún no lo han logrado. El propio maestro se dio cuenta de la rapidez con la que los logré, y atesoraré el recuerdo de su aprobación por el resto de mi existencia, que ya no está limitada por la vida limitada que el adversario impuso a la humanidad para limitar su potencial y evitar que se convirtiera en una amenaza para su reino. Hoy tuve que salir otra vez a comprar carne para la corte. Estuve tentado de devorar al gordo comerciante que nos compró la carne, pero me contuve. Alexander devoró a un vagabundo la semana pasada, y por su crimen de arriesgar la exposición del círculo, el maestro lo convirtió en un ejemplo. Aunque han pasado varias lunas desde que renacimos, a muchos de nosotros todavía nos cuesta asumir nuestra forma anterior, más pequeña, pero me siento honrado de estar entre quienes los logran mejor, y por eso me eligieron para este rol. Nos han llegado noticias de las criaturas inferiores que luchan en nombre del imperio. El maestro nos ha dicho que estos seres han sido mantenidos en la ignorancia del verdadero propósito al que sirven, para que el adversario no pueda extraer sus secretos de sus mentes mientras libran una guerra contra sus peones. Siento lástima y envidio a estos seres, pues mientras se les mantiene ignorantes de la gloria a la que sirven, son capaces de luchar contra los secuaces del adversario, mientras que nosotros debemos esperar dentro del palacio. Se ha obtenido una gran victoria. En el lejano oriente, toda la capital de la Federación Rusa se ha convertido en un sacrificio sangriento a los dioses verdaderos. Esto, nos dijo el maestro, es otra señal de que el fin del reinado del adversario sobre el mundo está cerca. Los mortales lo llaman el evento del solsticio, como si las meras palabras pudieran encapsular algo de tal magnitud. Pero su ignorancia importa poco. Pronto, sus ojos se abrirán. Por primera vez desde su llegada, el maestro ha abandonado el palacio. Antes de partir, nos informó que el evento del solsticio ha despertado a algunos de sus antiguos sirvientes, liberándolos del letargo en el que fueron sumidos por los esclavos del adversario. Ahora que son libres, debe reunirlos bajo su estandarte una vez más, dándole las órdenes que pondrán en marcha nuestra victoria definitiva sobre el adversario. Hay inquietud en el palacio, sin la presencia del maestro. Pero aguantaremos. El maestro ha regresado. Su ausencia fue una prueba, pues todos nos habíamos acostumbrado a disfrutar de su magnificencia. Sin él para reprimir nuestros nuevos instintos con su autoridad incuestionable, resurgió la práctica de los duelos, y a pesar de nuestras capacidades regenerativas, varios de nosotros acabamos muertos. Yo mismo maté y me alimenté de uno de mis compañeros, que había estado casado con un pariente lejano. Al enterarse de esto, el maestro no se disgustó, al contrario. Nos dijo que así eran las cosas, ocultas durante mucho tiempo por las falsas pretensiones de la civilización, que quienes habían muerto habían demostrado ser indignos de servir a los dioses verdaderos. El maestro nos dice que pronto nuestra espera terminará. Sus elegidos vendrán pronto a él, para arrodillarse ante él y llevar su palabra al resto del mundo. Todos hemos oído hablar de ella, por supuesto. Sus hazañas han resonado por igual en el éter y en el tejido social. Es poderosa, aunque el maestro la mantuvo al margen de su papel en sus planes. Pronto
Apenas puedo evitar babear al pensarlo. Mi piel se estremece de ansia, pero debo contenerme un poquito más. Pronto seremos liberados, sin necesidad de escondernos, libres para satisfacer nuestras sagradas ansias. Los mortales contemplarán nuestra gloria, y el sonido de sus gritos será la orquesta que anunciará el regreso de los dioses verdaderos. Aquellos dignos se unirán a nosotros, transfigurados en siervos de los dioses verdaderos. Los magos se convertirán en sacerdotes, llevando a cabo los ritos mediante los cuales la frágil arcilla humana se transforma en algo más puro. Pronto. Extractos del diario personal de Ambrosius Drachencraft, cortesano de la corte imperial, recuperado de las ruinas del Palacio Imperial. XXXX. 3 de septiembre de 1926, Castillo Schwarzstein. En el patio del castillo, un grupo de niños jugaba bajo la atenta mirada de sus cuidadores. El sol estaba alto en el cielo, calentando las piedras bajo sus pies, mientras 2 docenas de niños corrían, riendo y gritándose. Si un adulto les hubiera preguntado a qué jugaban exactamente, cada niño habría tenido una respuesta diferente, incomprensible para un adulto, como era de esperar. Un niño, sin embargo, se apartó del resto. Y, aunque era propio de los niños ser egocéntricos y egoístas, estos no eran niños comunes. Uno de ellos, un niño de ojos rojos y piel negra como el carbón, se separó del grupo y corrió al lado de su amigo. «¿Cory?», preguntó Bretta. «¿Qué pasa?». La santa falsa, cuyo nombre le había sido dado por ese mismo muchacho, miraba a lo lejos algo que solo ella podía ver, y las lágrimas corrían por sus mejillas. «Tanya está sufriendo», susurró. «El hombre malo la tiene, igual que los hombres malos me tenían a mí antes. La está lastimando y quiere destrozarla, y. Empezó a temblar, a sollozar, y Bretta la abrazó de inmediato, estrechándola con fuerza mientras luchaba contra su creciente pánico. Para el niño Natsadi, la idea de que algo pudiera amenazar a Tanya parecía imposible. Aunque no lo había visto con sus propios ojos, sabía que ella había matado a Karsegok, el monstruo que había perseguido a los Natsadi desde tiempos inmemoriales. Pero también sabía que Cory había visto a Tanya luchar contra otras cosas además del devorador de la esperanza, y sabía que ella no mentiría sobre algo tan importante. De hecho, nunca había mentido sobre nada desde que Bretta la conocía, ni siquiera las pequeñas e inofensivas mentiras que los niños dicen constantemente. Abrazando con fuerza a su amigo, Bretta recurrió a las lecciones de su infancia, a las costumbres que su pueblo había seguido durante más generaciones de las que nadie recordaba. Cuando llegaban los monstruos, la tarea de los niños era esconderse y esperar a que los adultos se ocuparan de la situación. Y, si los niños veían a los monstruos primero, debían advertir a los adultos. «Vamos a buscar a la señorita Elia», sugirió. Antes de llegar al imperio, los Natsadi desconocían por completo la oración. La necesidad de sobrevivir y la desolación de su situación en Asaduni habían borrado cualquier feo sistema de creencias que sus antepasados pudieran haber mantenido antes del cataclismo que puso fin a su mundo. Pero en los meses transcurridos desde entonces, los Natsadi habían aprendido muchas cosas de sus anfitriones imperiales, incluido el concepto de la iglesia y la fe en la que creía la mayoría en el imperio, y en la división también, a pesar o quizás debido a la naturaleza de su trabajo. Transmitir el concepto a través de la barrera del idioma había sido difícil, pero los lingüistas lo lograron al final. Y así, mientras Bretta guiaba suavemente a su tembloroso y asustado amigo hacia su cuidador, el niño se encontró deseando en silencio que Tanya estuviera bien, esperando que alguien, cualquiera, lo escuchara. XXXX. No me importan las normas militares. El orbe de la directora simplemente desapareció, y no lo haría menos que estuviera en peligro. No tienes autorización para saber cómo, por qué ni qué significa eso. Solo necesitas saber que esto es asunto de la división y que es de vital importancia que me ponga a su lado de inmediato. Sé que está en el Palacio Imperial. ¿Por qué crees que insisto tanto? Si ella está en peligro, toda la familia imperial lo está. Intenta derribarnos si crees que tendrás más suerte que la progenie. Serebryakov fuera. Comunicación de la teniente Victoria Ivanovna Serebryakov al comando aéreo de Berún, 3 de septiembre de 1926. XXXX. Oscuridad. Y luego, luz, débil y parpadeante, mientras la conciencia regresa. Hay un dolor que crece sin cesar en el límite de mis sentidos. Una presión, como garras que pesan sobre la piel en el umbral mismo de la perforación, mientras la voluntad de algo que finge ser un hombre intenta abrirse paso desde afuera. Pero no puede. Todavía no. No lo permitiré, y por ahora, mi voluntad me basta. Estoy atado por grandes cadenas de sombra, incapaz de moverme, de actuar, de hablar. Solo puedo observar, escuchar y esperar.
Siento grandes cristales de hechicería más allá de los límites de mi prisión, ocultándola de la vista. En ellos, puedo sentir el toque aceitoso del arquitecto de mi encarcelamiento, pintado con la agonía eterna del Kaiser. Así, pues, es como la presencia de esta maligna corrupción en el corazón del imperio se ocultó durante tanto tiempo. Observo cómo 4 figuras se reúnen ante mí, en el pequeño círculo de luz que es todo lo que puedo crear en mi estado disminuido. El chico solitario, que no puede comprender a los demás y se esfuerza por alcanzar la excelencia en todo porque cree que debe hacerlo, logrando grandes resultados, pero abandonando todo intento al darse cuenta de que nunca llegará a la cima. El asalariado, que encontró lo que cree ser la respuesta a todas sus preguntas e incertidumbres y la aplica a todo, incluso cuando este enfoque deja de lado a otros. La chica huérfana, que busca una vida plena como venganza contra un demiurgo caprichoso. Y el director, que ha aprendido verdades tanto misteriosas como mundanas que los otros 3 ni siquiera vislumbraron. Estos 4 están ahí, pero no están, pues este lugar no es realmente un lugar. Es la construcción de un alma fracturada, la representación de una mente que nunca ha sido lo que la mayoría consideraría normal. Son aspectos de una existencia singular, reflejos proyectados por una única luz a través del prisma del tiempo. Son ellos mismos, pero también son yo. Pero donde estoy atado por las cadenas arcanas que me envuelven, ellos son libres. Libres para moverse, actuar, hablar, aunque solo sea aquí, en este espacio liminal. Porque las cadenas estaban destinadas solo a mí, y su creador no se dio cuenta de que había más que yo para mí. En silencio, los escucho hablar. Aunque parece una conversación, no lo es. Es simplemente una sucesión de pensamientos, expresados por cada uno de los 4, uno por uno. El Kaiser ha muerto, susurra la huérfana. Ya nunca seremos caballeros. No, refuta el asalariado. Me temo que su destino es mucho peor. Y el nuestro no será mucho mejor, dice el director. No tenemos mucho tiempo. ¿Qué podemos hacer? Pregunta el chico solitario, señalando la oscuridad que los rodea. Las protecciones impidieron que se detectara nuestro uso del orbe Natsadi, pero Vis habrá notado la desaparición del arma, dice el director. Viene a ayudarnos. Lo has olvidado. Hay agua corriente por todos lados, señala el asalariado. De alguna manera, no creo que ella permita que eso la detenga, sonríe el director. De acuerdo, quizá, concede el asalariado. ¿Pero qué puede hacer? Ese es el problema, ¿verdad? Frunce el ceño el director. La noche sin fin puede que le dé una ventaja, pero no tiene dosis. Y aún así, el nombre es algo diferente a todo lo que hemos visto antes. No creo que sea más fuerte que la Madre Oscura en cuanto a poder puro, pero si estaba detrás del heresiarca en Kemet, entonces debemos asumir que es más fuerte que esa vieja momia, y pues necesitó el apoyo del ritual de correspondencia para derrotarlo, piensa el chico solitario en voz alta. Basándonos en lo que hemos aprendido, ahora está claro que solo hemos sido un peón en la rivalidad entre el nombre y el ser décimo, retoma la huérfana, con una mueca de desprecio al pronunciar el nombre de su torturador. A menos que el ser décimo se estuviera acostando con Yarlathotep disfrazado, jugando con ambos bandos desde el principio, pero dada las referencias al adversario y lo que ocurrió en Rémula, creo que podemos descartar esa teoría con seguridad. Sobre todo porque, si es verdad, de todas formas estamos condenados, añade el asalariado. Así que hemos sido un peón durante toda nuestra segunda vida, dice la directora con el ceño fruncido, antes de abrir de par en par los ojos. Pero cuando un peón llega al otro lado del tablero, se convierte en reina, termina la huérfana, frunciendo el ceño. Lo sabemos. Todos hemos jugado al ajedrez. Pero una reina sigue siendo una pieza. En realidad, dice el director con una sonrisa sanguinaria, estaba pensando que está en la posición perfecta para saltar del tablero y cortar la garganta del jugador enemigo. Hay una pausa, mientras los otros 3 reflexionan sobre las palabras de su nuevo pariente. Entonces, el asalariado ríe entre dientes. Ya veo a dónde quieres llegar con esto, dice. Si tienes razón, esta podría ser nuestra única oportunidad. Esto también podría matarnos, dice la huérfana. De los 4, es la que parece más aprensiva ante la idea, pues teme y odia al guardián del más allá a partes iguales. Incluso ahora, sabemos muy poco sobre cómo funciona todo esto. Podría ser, admite el director. Pero la alternativa es convertirnos en esclavos de un horror sobrenatural que nos usará para sembrar la perdición en el mundo, y creo que todos estamos de acuerdo en que eso es muchísimo peor. Los otros 3 asienten con distintos grados de renuencia. Bueno, si vamos a morir, que sea con estilo, suspira el salaryman. De los 4, solo es el experimento la muerte, y la idea de enfrentarse a ese terrible momento de impotencia total mientras algo enorme e imparable se acerca para aplastarlo lo asusta más de lo que deja ver.
El desafío, incluso si es fútil, es mejor que esperar dócilmente lo inevitable. En esto, todos estamos de acuerdo. Y entonces, uno a uno, desaparecen. Primero el chico solitario, luego el asalariado, luego la huérfana, y finalmente, la directora, que me mira mientras se desvanece. No arruines esto, me dice ella. Me digo a mí mismo. Y entonces ella también se fue, y solo quedé yo, porque siempre estuve solo yo aquí. Mis piezas se unen, diferentes perspectivas se unen por fin. Reclamos la plenitud de mi fuerza, y con ella, rompo las cadenas tejidas por otro peón del tablero. Por un lado, siento que me esfuerzo físicamente contra los vínculos. Por otro, rompo la compleja y misteriosa fórmula del hechizo que suprimía los efectos del Cosmos Blood. Ambos son reales, y ambos son ilusiones. La verdad y la metáfora son cosas fluidas e inconsistentes aquí, donde los sueños de un alma 2 veces nacida se encuentran con los pensamientos de un Dios naciente. Una a una, mis ataduras se rompen, cada una enviando una onda expansiva que golpea los paneles ofuscadores, provocando grietas que se extienden con cada golpe. Cuando la última de mis cadenas se rompe, también se rompen los muros que las ocultan, y sonrío al saber que, pase lo que pase, los planes de mi enemigo se han visto arruinados por esto. Y me despierto. XXXX. 3 de septiembre de 1926, Capital Imperial Berún, Palacio Imperial. Abrí los ojos, y los zarcillos sombríos que me rodeaban ardían con un fuego plateado, mientras un poder recorría mi cuerpo, transformando mi caparazón humano en la imponente figura de la Dama de las Estrellas. Esta vez, no hubo necesidad de una inyección de Cosmos Blood. El poder estuvo dentro de mí desde el principio, sellado por el hechizo que la abuela me había lanzado cuando me encontró, herida y confundida, en las ruinas de Moscú. Me puse de pie, invocando mi orbe en mi mano. Dentro de mi palma, el bastón se transformó de inmediato en la espada del lunar, proyectando su tenue luz sobre mi aterrador entorno. Los demonios retrocedieron ante el resplandor, conmocionados, siseando y gruñendo de dolor y miedo. Se acurrucaron en las sombras de la profanada sala del trono, pero la oscuridad no fue un escudo contra mi mirada. A diferencia de los werewolf, que parecían completamente humanos o completamente alienígenas, los demonios mostraban una variedad de estados intermedios, con extremidades y rostros reemplazados por los de sus monstruosos aspectos, creando quimeras que, de alguna manera, parecían incluso peores que su yo completamente transformado. Miré más a fondo y vi su verdadera naturaleza, retorcida y malvada, sin nada que quedara de los humanos de los que habían sido creados, salvo un eco vil, justo lo suficiente para que interpretaran el papel. Quizás, pensé con tristeza, lo suficiente para que creyeran que eran la misma criatura en transformación, en lugar de una bestia que había matado y reemplazado al cortesano imperial que los había engendrado en sus últimos momentos de agonía. Habría llorado por ellos si no hubiera caminado entre las trincheras del Rin y presenciado la ruina de Nazadun y Moscova. Comparada con tal horror, la muerte y la condenación de un grupo de nobles nacidos en una riqueza y privilegios que los huérfanos con los que crecí no podían imaginar era poca cosa. Mis percepciones se extendieron más allá de la habitación, más allá de las protecciones que habían protegido el Palacio Imperial durante tanto tiempo, solo para ser destrozadas por mi transformación. Sentí un grupo de presencias familiares acercándose, moviéndose por el aire a gran velocidad, y supe que mis compañeros no me habían abandonado. Más lejos, podía sentir las miles de almas que habían sido tocadas por la Dama de las Estrellas. En Arene, en Bovariastak, al este, donde aún moraban las fuerzas aliadas. Una fe, no en una deidad singular, sino en el potencial inherente y la bondad de la humanidad, en la fuerza de la unidad contra la oscuridad. Sin embargo, también sentía las semillas de la adoración, y sabía que pronto tendría que asistir a ellas, para no convertirme precisamente en aquello que tanto me repugnaba. Pero esto era asunto para después, si es que existía tal cosa para mí. Centré mis percepciones en mi entorno inmediato y las fijé en la criatura que estaba frente a mí, sin miedo de mí, pero claramente no insensible a mi transformación. ¡Qué sorpresa! Sí sé el nuevo hombre. Veo que esa mujer no pudo hacer nada bien. La abuela hizo lo que le dijiste, reprendí. Es un mal artesano el que culpa sus herramientas, gruñó, emitiendo un sonido como el de una pintura invaluable hecha trizas por alguien que conocía su importancia y simplemente no le importaba. Entonces vi que no era un hombre, y nunca lo había sido. Esa era simplemente la forma que las mentes maldecidas al contemplarlo le estaban dando para soportar tan horrible visión. Investigué el hilo temporal de su existencia y, para mi sorpresa, descubrí que esta criatura, este ser que había traído corrupción y ruina al corazón del imperio, no era mucho más antiguo que mi propio cuerpo humano en este mundo. No había surgido como un bebé poseído por un espíritu ancestral, sino que había surgido de la nada, ya adulto, para recorrer las tierras del imperio.
Miré más atrás, hace 1000 años. Allí lo vi, no. No era él. Otro, igualito, increíblemente parecido, pero no igual. También lo vi aparecer de la nada, reunir seguidores y convertirlos en monstruos, antes de ser perseguido y destruido por un ejército de guerreros sagrados, cuyos sacerdotes se pusieron a trabajar para borrar todo rastro de su existencia, solo para que un diario se les escapara y llegara al mago real del reino aliado 10 siglos después. Miré aún más atrás, siguiendo lo que al principio creí ecos, pero que ahora entendía como un patrón que se había repetido durante eones. De nuevo, vi aparecer otra versión del nombre, solo para ser detenida por aquellos que se creían elegidos divinamente, pero que en realidad eran instrumentos de la entidad que yo conocía como ser décimo una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Una procesión interminable a lo largo de las eras del mundo, extendiéndose por todo el globo. En Europa, en Kemet, en el lejano oriente, en América y en todos los lugares donde los seres humanos habían intentado construir civilizaciones, el nombre había aparecido en algún momento. En cada caso, haciendo lo mismo, una y otra vez, sin aprender jamás del pasado. Cada uno actuando exactamente como si fuera el primero, incluso cuando sus adversarios se percataban de sus métodos y trucos. Entonces vi la verdad y me reí. A pesar de las implicaciones cósmicas de esta revelación, no pude evitarlo. Todo era monstruosamente ridículo. ¿Por fin te has vuelto loca, niña? Se burló. ¿O es desesperación por comprender tu situación? Te veo tal como eres, me burlé. Soy el profeta de los dioses verdaderos, proclamó. El precursor y artífice de su regreso. No, negué. No lo eres. No eres el heraldo de los grandes antiguos, que trabaja incansablemente en las sombras para anunciar su regreso, reencarnado cada vez que te matan. Ni siquiera eres su despertador, despertándolos cuando las estrellas les acompañan, ni siquiera su tono de llamada. No eres más que el impulso eléctrico que recorre el reloj justo antes de que suene, y el adversario lleva eones apagándolo cada vez que uno de ustedes aparece. Bueno, quizá estaba exagerando un poco la metáfora. Pero no pude evitarlo. Era todo tan maravillosamente absurdo. Incluso ese pobre Lovecraft habría sonreído, creo, si hubiera comprendido cuál era el equivalente de Nyarlathotep en este mundo, comparado con la deidad todopoderosa y malvada que había pintado en sus obras. Y ahora tenía otra razón para ganar, me di cuenta tardíamente. Ser décimo había logrado lidiar con criaturas como esta durante miles de años, y mi manada no toleraría fracasar donde este truco había triunfado durante tanto tiempo. Pequeño. Quizás. Pero mientras me ayudara a ganar, tomaría motivación de donde viniera. No acudiste a la abuela en busca de ayuda antes del solsticio porque desconocías su existencia, insistí, intentando enfadar al hombre hasta el punto de que cometiera un error. Improbable, dada su naturaleza misteriosa, pero nunca se sabe, y además, había pasado décadas viviendo entre los humanos, así que quizá había heredado algunos de sus malos hábitos. Hasta que el Herciarca despertó en Kemet, no tenías ni idea de que aún quedaban restos de los intentos de tus predecesores de destruir el mundo. ¿Crees que importa? No tienes el poder del adversario detrás de ti, espetó. Tu poder proviene de mí y solo de mí. ¿De verdad crees que puedes derrotarme con él? No lo sé, admití. Pero tú tampoco, ¿verdad? Porque, si no, harías que la abuela sellara mi transformación antes de revelarte. Gritó de rabia y frustración, y se despojó de la simple apariencia de humanidad que lo había encubierto, alterando su verdadera naturaleza para hacerse visible en el espacio tridimensional. Al hacerlo, pareció crecer, igualando mi propia estatura transformada, aunque en realidad, solo estaba cambiando la alineación dimensional de su ser, incorporando más de sí mismo a lo que los humanos consideraban realidad. La forma que adoptó era incomprensible para el cerebro humano, pero ahora yo era mucho más que eso. Tenía una base humanoide, con 3 brazos que terminaban en garras. El hecho de que cada uno tuviera los familiares 5 dedos era, quizás, lo más inquietante de toda la pesadilla. Tentáculos negros brotaban de su torso en un patrón asimétrico, cada uno cubierto de ojos con iris rasgados y bocas con lenguas negras y demasiados dientes. Donde debería estar su cabeza había otro zarcillo, y una boca que se movía de una forma que ningún orificio diseñado por la naturaleza jamás debería. Fue, para decirlo sin rodeos, una visión de pesadilla, capaz de hacer correr despavorido a cualquier ser humano que la viera. Me abalancé sobre él con mi espada de luz de luna en alto. El arma cayó, solo para ser desviada por algo que se envolvía en la apariencia de una espada cuya hoja estaba cubierta por una capa de dientes humanos, que se convirtieron en polvo al impactar, revelando un metal debajo que supe a simple vista que había sido forjado en un lugar donde las leyes de la realidad eran muy diferentes a las que estaba acostumbrado.
Pero también vi que la espada no estaba destinada a ser un arma, sino solo una herramienta, como un instrumento conectado a uno de los robots que enviamos a Marte en mi antiguo mundo, reutilizado para un propósito violento para el que no fue diseñado. Tenía otras herramientas similares, ocultas en un espacio extradimensional, destinadas a ayudarle con el objetivo para el que había sido creada, cada una más avanzada que cualquier cosa jamás producida por la división y el pueblo Naxadi en la cúspide de su poder y conocimiento. Pero incluso el dron de combate más avanzado puede quedar fuera de servicio si lo destrozas con una roca lo suficientemente grande, y la Moonlight Blade era una roca muy grande y muy afilada. Me solté y ataqué una y otra vez, antes de tener que esquivar el golpe del no hombre. Al ver una oportunidad, descargué un rayo de energía de mi mano izquierda. Se apartó, pero no había sido mi objetivo golpearla. El hechizo de ataque impactó el trono viviente, donde el Kaiser y su esposa habían sido atados a un tormento inmortal, incinerándolos a ambos y liberándolos de su sufrimiento. Sentí como los restos tambaleantes de las protecciones que el hombre había tejido alrededor del Palacio Imperial se derrumbaban por completo con la destrucción de su último ancla, al igual que su arquitecto. Chilló de frustración y rabia. Muy bien, dijo, con palabras que hicieron aullar de agonía psíquica a los demonios que nos rodeaban. Si el camino sutil ha fallado, entonces la fuerza bruta tendrá que bastar. Te destrozaré, y luego haré lo mismo con todos los demás en este miserable montón de rocas que llamas ciudad, antes de hacer lo mismo con el resto del mundo. Aunque me desafíes ahora, no importa. Ya has cumplido la mayor parte de tu propósito y has eliminado a los sirvientes del adversario del tablero. Alas hechas de paneles de espacio muerto cocidos con gusanos rojos como la sangre se desplegaron desde su lomo, y saltó hacia arriba. Volé en su persecución, y juntos, salimos disparados del tejado del Palacio Imperial, atravesando la hermosa arquitectura y emergiendo para encontrar el cielo consumido por las estrellas alienígenas y la luna gigante que había traído conmigo. Esta vez, sin embargo, el cielo sobrenatural luchaba por manifestarse. A diferencia de lo ocurrido en Arene, Bovariastatic Moscú, la imagen parecía una ilusión proyectada por un orbe de computación defectuoso, que aparecía y desaparecía intermitentemente. Una representación de mi propia batalla contra el no hombre. Forcejeamos brevemente como dos luchadores sobrenaturales de pesadilla, antes de separarnos y quedar suspendidos en el aire, uno frente al otro. A lo lejos, empecé a oír los gritos de la ciudad cuando la población de Berún nos vio y reaccionó con un pánico comprensible. Pero, por mucho que lamentara el daño que esta batalla infligiría a la psique de los berinianos, no podía prestarles atención. Porque, por mucho que lo hubiera insultado y menospreciado, abiertamente y en mi mente, el no hombre seguía siendo un oponente terriblemente peligroso. A diferencia de lo que temía, aunque su verdadera forma existía en más de 3 dimensiones, no era un ser acrónico. Sus maquinaciones estaban tan sujetas a las leyes de la causalidad como las de cualquier ser humano. Pero seguía siendo una creación de las entidades que habían creado a seres como la Madre Oscura como simples herramientas. No sabría si podría ganar esta batalla, pero sabía que, al menos, podía luchar. Y, por ahora, eso era suficiente. Ya había pasado el tiempo de las palabras, las burlas y los insultos. Ahora, solo faltaba que uno de nosotros matara al otro. XXXX. Y oí como el sonido de un trueno. Una voz lejana que dice, ven y mira. Mi visión fue transportada como si fuera un pájaro que volaba sobre la patria y vio una gran bestia de sombra, sobre cuya cabeza había una corona de mentiras, y debajo de cuyos cascos yacían las ruinas del imperio. Conocí el miedo, entonces, porque sabía en lo más profundo de mi corazón que esta bestia anunciaba el fin del dominio de la humanidad sobre el mundo. Hasta que vi también la figura estelar que luchaba contra ella, y reconocí a la Señora de las Estrellas, aquella que había traído la liberación a nuestra ciudad sumida en la oscuridad. Y los cielos se rasgaron por la fuerza de la batalla, revelando la misma luna y las estrellas que se han vuelto tan familiares para todos nosotros. Y debajo de los 2 dioses en guerra, llegaron las huestes de sus campeones en toda su gloria y horror. Vi una duquesa de hielo, blandiendo la promesa del final definitivo. Vi a una muchacha, con la piel oscura como la noche sin estrellas y los ojos rojos como la sangre. Vi a un hombre con un brazo forjado en metal, golpeando con una espada forjada con la más pura luz de luna. Vi un lobo domesticado convertido en perro pastor, su salvajismo transformado en protección para la humanidad. Vi hombres comunes y corrientes que tenían en sus manos el poder de un rayo robado. Y vi también la horda de demonios que surgieron de la oscuridad para enfrentarlos. Observé, mientras el miedo luchaba contra la esperanza en mi alma, tan seguramente como los campeones y los monstruos luchaban antes que yo. Del testamento de Domingo, escrito en Bovariastatic el 4 de septiembre de 1926. XXXX. Lo primero que oí fue la explosión.
Pensé que se trataba de algún tipo de ataque terrorista contra el propio palacio. Nos habían advertido que tuviéramos mucha precaución, con tantos funcionarios extranjeros en la ciudad para la conferencia, pero nadie pensó que pasaría nada aquí. Es decir, si alguien iba a hacer algo, tendría que ser más cerca de la conferencia, no aquí, en uno de los puentes que conducen al palacio. Así que, cuando oí el ruido, al principio pensé que estaba soñando. Me giré para ver de dónde venía y vi cómo el techo del Palacio Imperial explotaba, lanzando escombros por todas partes con tanta fuerza que algunos se estrellaron contra el suelo junto a mí. Fue pura suerte que no me alcanzaran. Entonces vi a la bestia alzarse del tejado, y a la dama que la perseguía hasta el cielo. Y supe que no estaba soñando, por mucho que quisiera estarlo. Lucharon con ráfagas de magia mayores que cualquier cosa que hubiera visto jamás, y cada golpe infligía más daño al palacio que se encontraba debajo, mientras que otros disparos salvajes iban al agua, enviando grandes olas y creando bocanadas de vapor. Entonces, como si las cosas no fueran ya suficientemente malas, empezaron a salir monstruos del palacio en ruinas, seres que parecían salidos directamente del infierno, aullando, chillando y haciendo ruidos indescriptibles. Me quedé paralizado, como el resto de mis amigos, y no me avergüenza admitirlo. Entonces llegó la gente de la división y, descendiendo del cielo como ángeles terribles del cielo que llegaban para salvarnos. Los aviadores dejaron caer hombres con rifles brillantes y un joven soldado con uniforme de teniente que no portaba ningún arma, pero se convirtió en un monstruo enorme que, aún así, lucía mucho mejor que los monstruos. Sin dudarlo, empezaron a luchar, y Dios me ayude, levanté mi rifle y empecé a disparar. No hizo nada. La mayoría de mis disparos dieron en el blanco. No me eligieron para proteger el palacio porque mi puntería era baja, y la masa de monstruos era tan densa que habría sido más difícil no acertar. Pero cuando las balas atravesaron su piel, las heridas desaparecieron casi al instante. Aún así, seguí disparando. Porque, bueno, ¿qué otra cosa iba a hacer? ¿Correr? Con el debido respeto, al diablo con eso. Sigo siendo un soldado del ejército imperial, incluso si fallé en mi deber de proteger el palacio de la manera más grave imaginable. Del testimonio del soldado Gottfried, sobreviviente de la defensa del Schlossbrücke, grabado el 9 de septiembre de 1926. XXXX. 3 de septiembre de 1926, capital imperial Berún, Palacio Imperial. Bajo la luz plateada de una luna alienígena, los cielos de Berún ardían mientras los titanes se batían en duelo. Los relámpagos se arqueaban al chocar, y la tierra se estremecía con cada golpe. El capitán Koamatozue luchó con un extraño distanciamiento, como si su mente se negara a procesar las implicaciones de lo que sus sentidos le decían, dejando que sus instintos de batalla tomaran el control. Objetivamente hablando, lo que estaba sucediendo no era peor que lo que había visto en Moskva. Los monstruos a los que se enfrentaban eran similares a los que la expedición del sur había combatido en la defensa de Keria, y el gran horror con el que se batía la dama no era más terrible que la Madre Oscura a primera vista. Pero esto era Berún. Este era el Palacio Imperial. Se suponía que era seguro. La razón por la que el ejército imperial había luchado durante tanto tiempo era mantener la seguridad de la patria, y el palacio era el corazón de la patria, sin importar cuánto hubiera disminuido su influencia política en los últimos años. Y ahora, había desaparecido. Reducido a ruinas, de las que brotaba una marea de monstruosidades devoradoras de carne. Las pesadillas que la división se había esforzado tanto por contener estaban aquí, y millones estaban en peligro. No lo aceptaría. Los horrores de Moscú no se repetirían aquí. No lo permitiría. Weiss gritaba mientras luchaba, su brazo de oricalco ardía de poder al conjurar una espada mágica más poderosa que cualquier otra que hubiera manifestado jamás. Los demonios se abalanzaron sobre él mientras flotaba cerca del suelo, mucho más cerca de lo que cualquier mago aéreo que se precie debería estar, pero con la dama de las estrellas luchando en lo alto, era allí donde podía hacer el mayor bien sin estorbar. A su alrededor, el resto de la escolta del director también luchaba. El sargento Barchet lideraba el fuego de su escuadrón, disparando contra la multitud de demonios con sus rifles M912. Grants estaba allí, desgarrando carne monstruosa con garras sobrenaturales. Grupos enteros de demonios fueron congelados por Serebryakov, y Seraya danzaba en el aire entre ataques a distancia. Se suponía que la guerra había terminado, pensó una pequeña y distante parte de él mientras seguía matando monstruos. No queda nadie con quien luchar. Entonces, ¿quién hizo esto? XXXX. El monstruo en la mente de Grants aullaba mientras luchaba contra los demonios.
Gracias a los años que había pasado como hombre lobo, Grants podía distinguir la mezcla de odio hacia los demonios, respeto por la Dama de las Estrellas y terror absoluto hacia su oponente que su simbionte sentía en ese momento. Esta vez no llevaba consigo a un grupo de sus hermanos, y eso no ayudaba a calmar los ánimos del simbionte. La directora solo había traído a un hombre lobo a la capital, para evitar asustar a los demás delegados con una descarada demostración de fuerza. Había sido un gran honor ser seleccionada para esta tarea. Como tipo fantasma, Grant se distaba mucho de ser la creación más poderosa del proyecto W, pero era uno de los primeros y más experimentados, además, al parecer, lo suficientemente carismático como para lucirse en la conferencia. Se les había advertido a todos que se portaran bien, a la vez que estaban atentos a cualquier intento de sabotear la conferencia o robar secretos. Pero ni siquiera el peor escenario imaginado por el director estaba a la altura de lo que estaba sucediendo. Luchó con espadas orgánicas, rayos de energía y tentáculos. Luchó con todos los trucos que había aprendido, con toda la fuerza que pudo reunir. Tras él, los soldados de la división y disparaban contra la horda, junto con los pobres desgraciados que habían tenido la mala suerte de ser asignados a custodiar el puente. Que no hubieran dado media vuelta y huido era prueba de su valentía, y Grant esperaba que sobrevivieran, algo que no estaba seguro de poder hacer. Docenas de demonios avanzaban hacia el puente, y otros emergían de las ruinas del Palacio Imperial. También se manifestaban entidades menores, pequeñas manifestaciones de los mitos que se filtraban entre las grietas de la realidad causadas por el choque de los dos dioses en la superficie. Para el personal de la División I, eran poco más que alimañas, la clase de bestias que las patrullas del castillo Schwarzstein purgaban rutinariamente, pero eran una distracción que el puñado de defensores no podía permitirse. No importaba, decidió Grants. No se rendiría ni fracasaría. Había sufrido demasiado como para morir allí, con el fin de la guerra a la vista. Así que recurrió a esa determinación, a su sentido del deber, a su odio instintivo hacia los demonios, a su ira y a su dolor por todo lo que había presenciado, y siguió luchando, incluso mientras garras, colmillos y otras cosas le desgarraban la carne. Y, mientras Grant seguía luchando bajo la luz de la Dama de las Estrellas y la horrible bestia con la que se batía a duelo, empezó a cambiar. Comenzó en lo más profundo de su ser, donde el mortal y el sermito se encontraron. Cubierto de sangre demoníaca, rodeado por todos lados, Grant y el monstruo interior estaban más en sintonía que nunca, y la línea entre ambos se desvaneció cada vez más, hasta que, en la locura de esta terrible batalla, desapareció por completo. Tal era la confusión de la batalla que nadie se percató al principio. El hombre lobo de tipo fantasma creció, igualando en tamaño a los demonios más grandes, mientras que sus garras se alargaron, volviéndose aún más afiladas y feroces. Su piel palideció, pasando de un rosa carnoso a un blanco hueso, o quizás blanco luna. Las cuchillas que crecían de sus muñecas se engrosaron y alargaron, cortando la carne de los demonios con mayor eficacia que antes, impulsadas por una mayor fuerza. Sin embargo, estos cambios no fueron nada comparados con el don que se reveló cuando algo grande y veloz se estrelló contra Grants. El impacto debería haberlo derribado, pero permaneció inmóvil, mientras el demonio que lo había embestido se desgarraba, redirigiendo toda la energía cinética de su carga hacia él. Parpadeó con sus 5 ojos blancos y sin pupilas. Luego, sin apenas un instante de pausa, Grant siguió matando demonios, ejerciendo sus nuevas habilidades con la misma facilidad instintiva que justo después de someterse al rito de unión, en lo que bien podría haber sido otra vida. XXXX. La espada mágica de cera ya atravesó el cráneo de algo que tenía demasiados ojos y arrojó el cadáver tembloroso al camino de un cíclope imponente con una fuerza mejorada por el maná. Todos los hechizos de mejora que su orbe podía soportar recorrían su cuerpo en ese momento. Se movía con una velocidad sobrenatural. Los movimientos de los monstruos a su alrededor parecían lentos y torpes a sus percepciones aceleradas. Aplastó a los demonios como una tormenta viviente, igualando la carnicería de Weiss. El mago de origen imperial poseía más poder puro y podía canalizarlo con mayor eficacia gracias a su brazo de oricalco, pero Seraya era una Natsadi, que había alcanzado la edad adulta en el mundo de la muerte de su pueblo. Para una Natsadi, luchar así era un sueño hecho realidad. Durante generaciones, su pueblo había sido presa de los monstruos que acechaban las ruinas de su mundo. Solo cuando la directora llegó y mató a Karsegok se atrevieron a pensar que sus depredadores podían ser aniquilados. Por eso, cuando se ofreció a enseñarle la magia de su pueblo, todos los Natsadi con el maná necesario aceptaron la oferta con entusiasmo y se entregaron al entrenamiento con entusiasmo. En Bovariastat, llegaron después de que la población ya hubiera sufrido los efectos del adoctrinamiento y necesitara romper las cadenas que aprisionaban su voluntad.
En Moskva, no quedaba nadie a quien salvar, y lo único que pudieron hacer fue acallar a las bestias creadas de su carne y vengarlas derrotando a la Madre Oscura. Desde la operación Gottesmorder, Seraya se había sentido atormentada por la cantidad de personas que habían muerto como resultado del evento del solsticio. Pero ahora, aún podían proteger a la gente de Verún, así que siguió luchando, usando todo el maná que podía extraer de su D-24. Entre el hechizo de mejora mental y el caos de la batalla, el tiempo comenzó a difuminarse, un instante fusionándose con el siguiente en un único y eterno momento de lucha. Entonces, mientras cortaba el do la monstruosa criatura reptiliana, la vio con el rabillo del ojo. Vio la espada de lunar atravesar a la bestia. La oyó gritar mientras ardía en un fuego plateado. Los aullidos de los demonios pasaron de la rabia al horror cuando su maestro cayó del cielo, empujado por la espada empaladora de la Dama de las Estrellas. Los dos combatientes impactaron contra el suelo como un meteoro, y una ola de lunar surgió del punto de impacto, reduciendo a los demonios a cenizas, pero dejando a Seraya y a sus compañeros intactos. En medio del resplandor que lo abarcaba todo, el grito de la bestia se cortó abruptamente. Se hizo el silencio al descubrir que ya no estaba rodeada de enemigos. De repente, el agotamiento de la batalla la trató, y casi se desmaya al disiparse sus hechizos de mejora, agotando por completo sus reservas de maná. Le dolía todo. Las extremidades, la cabeza, su magia, que no creía posible, pero ahí estaba. Nunca antes se había exigido tanto, ni siquiera en Moscú. Cuando estaba a punto de desplomarse, unas garras blancas la atraparon con una suavidad inesperada. Levantó la vista y se encontró con la mirada de 5 ojos de un gigante pálido que la observaba fijamente. Grants. Logró graznar. El hombre lobo asintió, un gesto totalmente fuera de lugar viniendo de un ser así. El director, murmuró Seraya, mientras la oscuridad se cernía sobre su visión. Tenemos que comprobar. XXXX. El uniforme de Visa estaba rasgado y desgarrado, dejando su piel expuesta al aire. Por suerte, no había luz solar que la quemara, gracias al cielo alienígena que la Dama de las Estrellas había traído consigo. ¿Cómo exactamente la directora había logrado tal transformación, dado que definitivamente no había llevado consigo a Cosmos Bluta al Palacio Imperial? El Untote no tenía ni idea, pero eso no importaba ahora. Sus manos estaban cubiertas de escarcha, y sus dedos, cubiertos de carámbanos afilados como cuchillas, eran tan duros como para desgarrar la garganta de un demonio. Pero eso ya no era necesario, porque todos ellos habían sido aniquilados por el último hechizo de su dama. Aterrizó cerca del cráter donde la Dama de las Estrellas y su enemigo habían aterrizado, y vio a su señora levantarse, todavía en su forma transfigurada, su espada de luz de luna brillando suavemente en su mano celestial. Visa esperó a que la Dama de las Estrellas desapareciera, reemplazada por la forma humana del director. Al fin y al cabo, eso era lo que había sucedido cada vez que se había transformado. Pero los segundos pasaron y se convirtieron en minutos. Y aún así, la figura salpicada de estrellas de la Dama de las Estrellas permaneció, flotando sobre las ruinas del Palacio Imperial, mirando hacia la ciudad de Verún, con lo que Visa estaba bastante segura que era una expresión melancólica en su rostro tallado por el cielo nocturno. «Ay, Tanya», susurró Visa. «¿Qué te has hecho?» «Lo que tenía que hacer», respondió la Dama de las Estrellas, y Visa dio un respingo al darse cuenta de que había estado escuchando. O, mejor dicho, lo que creía correcto. Si estaba en lo cierto o no, eso está por decidir. XXXX. 3 de septiembre de 1926, capital imperial Verún. Mientras el general Erich von Lergen se acercaba a las ruinas del Palacio Imperial, tuvo que recurrir a toda su fuerza de voluntad para no vaciar su estómago. Por estrés o por puro terror, ni siquiera él lo sabía con certeza. Era un milagro que no hubiera habido disturbios importantes todavía, sobre todo porque todos estaban acurrucados en sus asientos y rezando. Bueno, eso, y la influencia tranquilizadora de la mayor de Gurechaz mientras estaba transformada, sin mencionar que tal cosa debería ser imposible después de la batalla de Moskva, según todos los informes que había leído del Dr. Yosefka. Tras el desastre, el alto mando tomó el control, y Setor y Rudersdorf enviaron órdenes a las numerosas fuerzas de seguridad ya movilizadas para la conferencia. Se solicitaron refuerzos de las guarniciones cercanas, con órdenes de brindar ayuda humanitaria a quienes la necesitaran e imponer la paz. Lergen se aseguró de que las órdenes fueran muy claras. Cualquiera que causara problemas no sería legalmente responsable de sus actos y debía ser tratado con la mayor delicadeza posible, siempre que no pusiera en peligro a otros, basándose en un oscuro protocolo redactado inicialmente para el caso de que un enemigo del Reich utilizara algún tipo de sustancia psicoactiva para sembrar el caos. Los magos volaban, ayudando a apagar incendios y a lidiar con accidentes de tráfico y otros accidentes.
En cierto modo, era alentador ver a los magos aéreos usar sus talentos para algo más que la violencia por una vez. Nadie sabía qué estaba pasando, y esa era una situación inaceptable. Esta era la capital del Reich, y recibían visitantes de todo el mundo. Era un milagro que no hubieran huido todos de la ciudad todavía. Así que alguien tenía que investigar qué estaba pasando, y por culpa suya, ese alguien era Lergen. Intelectualmente, comprendía por qué. Tenía más experiencia interactuando directamente con la división y la magia de los mitos que nadie en el ejército imperial, gracias a su participación en las campañas del continente sur, Remulan y del este. Pero, emocionalmente, había deseado mucho gritarle a Zetour cuando el viejo bastardo le había dicho que necesitaban que fuera lo que, hasta hacía muy poco, había sido el Palacio Imperial, y averiguara qué diablos había sucedido, que había hecho que todos los detectores de maná de la región se volvieran locos con lecturas que todos los ingenieros juraban que no se suponía que fueran posibles. Atravesó el bloqueo militar que acordonaba la zona sin problemas, luego pasó junto al Schlossbrücke, lleno de baches, y llegó al islote donde se alzaba el Palacio Imperial esa mañana. Un grupo de soldados de la división y montaba guardia al otro lado, y para su leve sorpresa, reconoció al que los lideraba. Sargento Barchet, saludó. General Lergen, respondió el veterano con un saludo cortante. Ha pasado tiempo, ¿verdad? Así es. Supongo que no tienes ninguna respuesta sobre lo que pasó aquí, ¿no? Me temo que no lo entiendo, dijo el sargento encogiéndose de hombros. En un momento, estaba vigilando a los intelectuales, y al siguiente, el teniente empezó a gritar algo sobre el peligro del mayor, y los voladores nos llevaron por la ciudad antes de caer aquí, con un grupo de monstruos saliendo del palacio y la dama luchando contra algo. Así que los chicos y yo no hicimos preguntas y abrimos fuego. Ya veo. ¿Y dónde está el mayor en este momento? Bajó y aún no ha salido, respondió Barchet, señalando las ruinas con el pulgar. La señorita Seraya salió hace un rato y nos dijo que vigiláramos y enviáramos a quien viniera a investigar, supongo que eres tú. Qué suerte la mía, susurró Lergen, aunque, dada la risa de Barchet, no lo suficientemente bajo. Por costumbre, miró al cielo, solo para encontrarse con constelaciones que ya le eran familiares y una luna llena demasiado grande. A diferencia del cielo desolado sobre Bovariastat, este fenómeno solo parecía extenderse al islote, donde se había construido el Palacio Imperial, lo que Lergen supuso era un, dolorosamente pequeño, rayo de esperanza en toda esta catástrofe. Con un suspiro, Lergen continuó caminando, cuidando sus pasos. El interior del Palacio Imperial estaba tan devastado como su exterior, con los escombros aún calientes por el calor de la batalla. Sorprendentemente, no había rastro de lo que la división hubiera combatido allí, lo que Lergen supuso que era el resultado de que dichos restos hubieran sido completamente incinerados. Después de unos momentos de intentar abrirse camino a través de las ruinas, Lergen escuchó el sonido de alguien aclarándose la garganta y miró hacia arriba bruscamente, moviendo una mano hacia su arma de servicio por reflejo. El teniente Grants lucía casi exactamente igual que cuando Lergen lo vio por última vez en Rusi. El único cambio en su apariencia era su uniforme de gala, cuyo estado intacto contrastaba brutalmente con el devastado entorno. Y, sin embargo, Lergen supo de inmediato que había algo más diferente en el joven. General, saludó Grants. Teniente. ¿Le ha pasado algo? Parece diferente. El hombre lobo sonrió con tristeza, y a pesar de su familiaridad con los supersoldados de la división y, aunque inconscientemente, Lergen tuvo que contener el impulso de retroceder ante la repentina muestra de dientes, perfectamente normales. Sí, definitivamente algo le pasaba a Grants. Si lo hubieran presionado para expresarlo con palabras, Lergen lo habría descrito como algo similar a lo que sintió la primera vez que se encontró con los supersoldados del Proyecto W. Era como si la tolerancia que había desarrollado ante su presencia amenazante se hubiera desvanecido, dejándolo tan nervioso como en aquellos días lejanos y tranquilos en los que solo necesitaba preocuparse por la guerra que enfrentaba a su patria con el resto de Europa. Ya lo notaste, ¿verdad? Supongo que debería haberlo esperado de ti. Sí, algo ha cambiado. Aún no sabemos qué exactamente, pero no parece grave. Tendré que hablar con los ocultistas en casa cuando todo se haya calmado, lo cual no sucedería pronto si Lergen fuera el juez. De todos modos, por favor sígame, señor. La señora me envió para guiarlo. No queremos que se lastime caminando por ahí. Después de usted, entonces, teniente. Caminaron a través del laberinto de escombros derrumbados y quemados, pasando solo Dios sabe cuántos tesoros antiguos de la patria, ahora reducidos a escoria sin valor, hasta que llegaron a lo que Lergen estaba seguro que era el centro de la ruina.
Allí, la dama de las estrellas estaba sentada en un trono de escombros transmutados en un extraño material negro salpicado de estrellas internas que recordaban inquietantemente a su propio cuerpo, con el teniente Serebryakov de pie a su lado como la dama de compañía de una reina. Cerca, Seraya yacía sobre lo que parecía un montón de cortinas rasgadas. De no ser por el lento subir y bajar de su pecho, Lergen habría temido por la vida de la joven Atsadi, mayor de Gurechad. La saludó. Coronel Lergen, no, ahora soy general, no. Respondió ella, ladeando la cabeza mientras lo observaba, y él reprimió un escalofrío ante el peso de su mirada inhumana. Por un momento, casi lo arrastró de regreso al interminable campo de estrellas que había presenciado cuando conoció por primera vez su mirada sobrenatural en Arene, pero a través de un considerable esfuerzo de voluntad, logró anclarse en el aquí y ahora. Él juró que ella sonrió entonces, como si hubiera pasado una prueba de algún tipo. Me alegra verte. Esperaba que fueras tú a quien enviaría al Estado Mayor. ¿Qué pasó aquí?, preguntó, intentando no pensar en las implicaciones. ¿Y dónde está el Kaiser? El Kaiser ha muerto, dijo con tristeza. Murió hace años y fue reemplazado por una criatura de los mitos de gran poder. Esa es probablemente la mejor manera de explicarlo. Resultó que la historia de los albinos sobre el nombre era más que los delirios de su mago real. Explícate, ordenó, haciendo todo lo posible por no sonar aterrorizado por el hecho de que aparentemente estaba dando órdenes a un dios viviente, o que las divagaciones de ese viejo loco que había intentado matarlo en Remula tuvieran algo de cierto. Y así lo hizo. El dolor de cabeza de Lergen aumentaba con cada palabra, y cuando terminó, se debatía entre gritar por su agonizante migraña y el horror escalofriante que sintió ante su relato. Fin del capítulo 41. Zariel fuera.